Buenos días, bienvenidos a la presentación del documento El impacto fiscal de la migración venezolana. Este es un trabajo conjunto con Jorge Ramos, Andrea Otero y Ana María Trivín del Banco de la República. Es importante señalar que las opiniones contenidas en la presentación son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su junta directiva. Con respecto a la agenda para la presentación de hoy, en primer lugar tenemos una introducción en la cual se presentará la motivación del documento. Posteriormente se realizará un análisis de los gastos e ingresos fiscales en que se ha incurrido durante el periodo 2017 y 2019. Posteriormente se realizará unos ejercicios que buscan medir el impacto de la migración en el mediano plazo bajo diferentes escenarios de flujos migratorios y de acceso a servicios públicos. También se realizará un análisis de algunas experiencias de entidades territoriales frente al fenómeno migratorio y finalmente se presentarán las conclusiones del documento. En primer lugar, como todos ustedes saben, es importante señalar que durante los últimos años, y especialmente a partir del año 2017, se ha observado un flujo continuo de migrantes provenientes de Venezuela, que al mes de febrero del 2020 sumaban 1.825.687. Durante los últimos meses, a raíz de la pandemia del COVID-19 y la dinámica de la migración ha variado, ha fluctuado un poco. Sin embargo, el porcentaje de migrantes aún en el país es importante y dadas las dinámicas que se puedan tomar hacia adelante, entender los costos que podría generar la atención y la provisión de servicios de educación y salud a este grupo de población es importante para entender dado el impacto que tienen sobre las cuentas fiscales del país. El flujo migratorio observado en el país ha generado efectivamente una demanda creciente por servicios de salud, educación y de primera infancia especialmente. Estos costos han recaído sobre las finanzas públicas, tanto nacionales como territoriales. Entonces, entender a cuánto podría ascender este costo si el flujo migratorio sigue aumentando es importante. Esto para la provisión de los servicios de educación, salud y otros servicios que no necesariamente están incluidos dentro de estos dos. Además de los recursos en términos del presupuesto en materia de gasto, es importante señalar que la migración venezolana también ha tenido un impacto en el recaudo de impuestos. Esto especialmente por concepto de IVA y de renta. Además, hay algunos impuestos que han sido favorecidos en términos locales, como el impuesto de industrias y comercio, especialmente de las ciudades fronterizas, como especialmente Cúcuta. Teniendo en cuenta estos elementos, el propósito de la presentación es, en primer lugar, cuantificar y tener claridad sobre cuál ha sido el impacto fiscal durante el periodo 2017-2019, esto en materia de ingresos y de gastos. Posteriormente, se realizará una estimación del impacto de la migración en las finanzas públicas en el mediano plazo, para lo cual se utilizarán diferentes escenarios de migración y de acceso a los servicios públicos, esto teniendo en cuenta las diferentes políticas de migración que pueda adoptar el país. También se presentan algunas experiencias de algunas entidades territoriales frente al flujo creciente de migrantes provenientes de Venezuela, esto teniendo en cuenta que muchos municipios han sido receptores de un flujo importante de migrantes y en consecuencia han destinado recursos propios para atender diferentes
programas para la atención de la migración. No obstante, no hay cifras consolidadas de estos gastos territoriales, entonces realizamos algunas entrevistas para tener retroalimentación de estos costos y de los retos que estas entidades han tenido para la prestación de estos servicios. En cuanto a la migración, como decía inicialmente, a febrero del 2020, los migrantes alcanzaban 1.825.687 migrantes. De estos, el 44% tenía un estatus regular en la medida de que habían entrado con algún documento y tenían un estatus legal, y el 56% eran irregulares en términos de que o habían superado el tiempo de residencia permitido cuando ingresaron o ingresaron sin ningún permiso migratorio. Además de este grupo de migrantes, existen varios grupos de personas que de una u otra forma ingresan al país a demandar algún tipo de servicio para atravesar el país hacia otros países. Por ejemplo, las personas en tránsito, que como decía, son personas que no vienen con la finalidad de quedarse en el país, sino que atraviesan el país buscando otros destinos. También se encuentra un grupo importante de migrantes conocido como pendulares, que son aquellos que cruzan la frontera para demandar algún tipo de bien o servicio y luego regresan a su país de origen. Este grupo no tiene vocación de permanencia y con respecto a este grupo es importante señalar que se han asignado tarjetas de movilización fronteriza a cerca de 5 millones de venezolanos. Ellos pueden demandar en algún momento o no necesariamente venir al país, pero han solicitado esta tarjeta. Esto les da posibilidad de acceder en algún momento al país a demandar algún tipo de servicio o a abastecerse de bienes en algún momento particular. De otro lado se encuentran los retornados, que son las personas con nacionalidad colombiana o con posibilidad de adquirirla. De acuerdo con estimaciones de Migración Colombia, este grupo podría ascender a los 500.000, a las 500.000 personas. De otro lado, de acuerdo con la norma que permitió dar nacionalidad a los hijos de venezolanos nacidos en Colombia, también consideramos este grupo en los cálculos que realizamos, y a marzo del 2020 los niños que habían recibido la nacionalidad eran 44.988. En términos de materia de gasto público, en el periodo 2017-2019, nos vamos a concentrar especialmente en los gastos en salud y los gastos en educación. En primer lugar, con respecto a los gastos en salud, es importante señalar que el acceso a estos servicios puede brindarse por dos vías principales. La primera es a través del aseguramiento al uno de los dos regímenes, o contributivo o subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud. De acuerdo con las cifras a diciembre del 2019, habían 188.635 afiliados a uno de estos dos regímenes. El 59% en particular estaba en el régimen contributivo y el 41% en el régimen subsidiado. También, dado estas cifras, un grupo importante de migrantes no tenían a esa fecha ningún tipo de aseguramiento al sistema de seguridad social.
De los que tenían permiso especial de permanencia, el 68% no tenía acceso a ninguno de estos dos regímenes. No obstante, a raíz del decreto 064 de comienzos de este año, los ciudadanos venezolanos con permiso especial de permanencia podían afiliarse al régimen subsidiado si cumplen con los requisitos para hacerlo. En esta medida, los afiliados a este régimen pueden haber subido en forma considerable o se esperaría que en los próximos meses aumente este número. Es importante señalar que de acuerdo con el COMPES 3950, sobre la estrategia de atención a los migrantes, se manifestaba, se expresaba que los costos de atención en salud serían inferiores cuando se prestan a través del régimen de aseguramiento con respecto a si se presta a través del sistema de la República. Esto porque el riesgo se divide entre un grupo de afiliados. De esta forma, la segunda posibilidad de acceso a los servicios de salud es a través justo de la red pública hospitalaria, que se presta a los ciudadanos venezolanos que no tienen acceso a ninguno de los dos regímenes. A través de esta red pública se prestan atenciones especialmente de urgencias, hospitalizaciones enfocados en cierta población, y entre el periodo 2017-2019, el costo de la prestación de estos servicios alcanzó 557.423 millones, que en términos del PIB representaban 0.05%. Estos recursos han sido en parte girados a los hospitales que han hecho estas atenciones por parte del Ministerio de Salud y Protección Social. En particular, a diciembre del 2019, el Ministerio había girado el 24% de estas atenciones. Los recursos restantes se atendieron a través de otras fuentes, pero aún estaban pendientes a la fecha un porcentaje importante de recursos en términos de deuda, es decir, eran recursos que se debían a los hospitales que habían prestado estas atenciones. En términos del número de atenciones prestadas durante este periodo, es importante señalar que estas han superado o superaron durante el periodo los 5 millones y se prestaron para atender alrededor de 750.000 migrantes. Estas atenciones son orientadas a hospitalizaciones, procedimientos o urgencias, especialmente para atender consultas relacionadas con embarazos, o también hay mucha demanda de atenciones en términos de infecciones respiratorias e intestinales. También es importante señalar que el gobierno ha prestado atención en términos de dosis de vacunación. Estas dosis han aumentado también considerablemente en los últimos 3 años. Para el año 2019, estas superaron más de 1 millón de dosis. En términos de las instituciones prestadoras de estas atenciones, estas se concentran especialmente en Norte Santander, Bogotá y La Guajira. En particular, vale la pena señalar que el Hospital Universitario Erasmo Meós representa el 16% de la facturación total del país en términos de las atenciones a través de esta red pública hospitalaria del país. Otras, también se destacan hospitales de Bogotá y de La Guajira en términos de este tipo de prestaciones, y esto asociado a los sitios donde están concentrados los migrantes en el país.
En términos de educación, durante el 2019 observamos un aumento importante de la matrícula de los niños de origen venezolano en el sistema de educación del país. A octubre del 2019 se encontraban matriculados 206.138 niños, de los cuales la mayoría asistía al sistema público, en particular el 96.2% estaban matriculados en instituciones públicas. Estos niños asistían especialmente al nivel de primaria, aquí se encontraba el 56% del total de los niños, también se encontraba un porcentaje importante en secundaria y transición. Teniendo en cuenta este crecimiento de los niños matriculados en el sistema educativo, los costos para el año 2019 aumentaron también en forma importante y el total acumulado entre el 2018 y 2019 representó 0.04% del Producto Interno Bruto. Estos costos obedecían a la matrícula y a los planes de alimentación escolar y transporte. Los gastos de educación han sido financiados especialmente con recursos de las transferencias nacionales a las entidades territoriales a partir de los recursos del Sistema General de Participaciones, que corresponde a los recursos que reciben estas entidades para financiar la matrícula de los niños en cada uno de sus municipios o departamentos. Algunas entidades territoriales, no obstante, han destinado recursos adicionales para atender programas asociados a la migración. Que es importante señalar que los planes de alimentación escolar y los planes de transporte no cubren al 100% de los niños migrantes y normalmente están orientados a los niños con más vulnerabilidad. En términos de la localización de estos niños, la mayoría se encuentra localizada en Bogotá, Antioquia y norte de Santander. También un grupo importante en Atlántico, La Guajira y el Valle del Cauca. No obstante, vale la pena señalar que aunque algunas regiones no tengan números tan altos como los departamentos que acabé de mencionar, sí tienen un grupo importante de migrantes dada el número total de niños que asiste al sistema educativo en sus regiones. Por ejemplo, vale la pena destacar el caso de Arauca, que los 5.657 migrantes representan el 8.2% del total de niños matriculados en el sistema educativo de este departamento. En el caso de Norte Santander, este porcentaje es de 6.1% y en el caso de La Guajira de 5.1%. En este mapa observamos cómo se distribuye a nivel regional la localización de los niños migrantes que atienden el sistema educativo y aquí observamos que la mayoría se concentra en la zona Caribe y en la zona centro, cerca del 70% se concentra en estas dos regiones. En este panel observamos la diversidad de documentos con los cuales se identifican los niños migrantes. Esto es importante, ¿por qué? Porque inicialmente los niños que no tuvieran documentos les era difícil acceder al sistema educativo, pero dadas las gestiones del Ministerio y de Migración Colombia, hoy todos los niños pueden acceder al sistema educativo. Hubo un retraso en términos de la posibilidad de graduarse de bachillerato y presentar el ICFES, dada la documentación requerida, pero a través de conversaciones entre Migración Colombia y el Ministerio de Educación,
se tramitó un permiso especial educativo para dar la posibilidad de que los migrantes que terminan bachilleratos puedan obtener su título de bachiller. Otro rubro importante en términos de atención a migrantes son los que presta el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para atención en primera infancia, nutrición, niñez y adolescencia. En el periodo 2015-2019, la atención a estos programas tuvo un costo de 236.287 millones. Estos recursos se destinaron especialmente a la atención de la primera infancia y la localización de estos recursos se concentró especialmente en Atlántico, Bogotá y La Guajira. Esto teniendo en cuenta la distribución de los migrantes en el país. Teniendo en cuenta estos costos que hemos mencionado en términos de salud, educación y primera infancia, en esta tabla encontramos un resumen de los costos asumidos por las cuentas nacionales en este periodo. En términos de salud, los cuales se dividen tanto los recursos financiados a través de la República como los recursos también de los migrantes que acceden al régimen subsidiado. Tenemos los recursos de educación y primera infancia. El total, entonces, en términos del PIB, asciende a 0.12%. En términos de ingresos, como mencionaba al comienzo, también ha habido una contribución de los migrantes, tanto en términos de impuestos nacionales, especialmente IVA y renta, pero también en términos locales. El cálculo de estos impuestos a partir de la información agregada de los impuestos no es fácil de extraer cuánto corresponde a migrantes. De esta forma, lo que realizamos algunas estimaciones para poder tener un valor de a cuánto podrían ascender estos impuestos a partir de los migrantes. En el caso particular del IVA, la información que utilizamos fue el gasto promedio mensual por hogar por decil, y esta información se cruzó con la información de las tarifas del IVA de la canasta familiar, esto para el año 2017. Con esta información obtuvimos cuál es el IVA promedio anual pagado por persona en cada uno de los deciles, dependiendo su canasta de consumo. Y posteriormente, con información de los migrantes de la gran encuesta integrada de hogares para cada uno de los deciles, se calculó el IVA total pagado por los migrantes. Para el año 2017, este valor ascendió a 60.735 millones. A partir de esta información y con los datos de Migración Colombia sobre los migrantes para los años 2018 y 2019, se realizaron estimaciones del IVA para estos años, los cuales en términos del PIB para el 2019 y 2020 ascendían a 0.03% del Producto Interno Bruto. En términos del impuesto de renta, el cálculo que realizamos se realizó a partir de la información de los estados financieros de las empresas que reportan a la Superintendencia de Sociedades con capital venezolano. Con esta información obtuvimos los datos sobre utilidades antes de impuestos de estas empresas y lo cruzamos con la tarifa sobre el impuesto de renta para obtener un valor estimado de 0.01% en el 2017 y 2018. Para el año 2019, en el momento que estuvimos realizando los cálculos, aún no se contaba con la información para estas empresas,
Este valor, no obstante, puede haber incrementado teniendo en cuenta el flujo de migrantes que hubo en este año, que presentó un crecimiento importante. Aquí es importante señalar que además de los recursos del presupuesto nacional y de los presupuestos de las regiones, también se han destinado recursos de cooperación internacional que no forma parte de las cuentas de los presupuestos de los gobiernos nacionales y territoriales, pero sí de una u otra forma han contribuido a aliviar la atención de los migrantes en términos de recursos. En términos agregados para el periodo 2017-2019, los recursos que se habían recibido sumaban 384 millones de dólares y provenían de varios países, especialmente Estados Unidos, países europeos y algunos organismos internacionales. Estos recursos se destinaron especialmente a la asistencia humanitaria y a programas de alimentación de los migrantes. Entonces, este sería el escenario de lo que pasó en el 2017 y en ese periodo 2017-2019. Lo que vamos a ver ahora son unos ejercicios que realizamos para tratar de calcular el costo al que podría ascender la prestación de los servicios de educación y salud si el flujo de migrantes cambia su dinámica. En particular, en el caso de los costos de salud, realizamos unos ejercicios a partir de la afiliación de un porcentaje de los migrantes al régimen subsidiado de salud. Esta información o este cálculo se realizó a partir de la unidad de pago por capitación del régimen subsidiado, que sería lo que en términos anuales costaría un afiliado. Este valor para el año 2020 sería de 829.526 pesos. Este valor se incrementó para los años 2021 y 2022. En términos de los escenarios que asumimos para la atención de estos migrantes, y teniendo en cuenta el decreto 064 que permite la afiliación de los migrantes que cuenten con permiso especial de permanencia, en el primer escenario consideramos que 250.000 nuevos migrantes se afiliarían a este sistema, pero además se afiliarían todos los colombianos retornados y los niños nacidos en Colombia de padres venezolanos. Esto nos daría un total de afiliados al régimen subsidiado de 868.238. Para los años 2021 y 2022 se supone una afiliación en cada año de 250.000 nuevos migrantes. Esto nos daría unos costos de atención al régimen subsidiado. No obstante, es importante considerar que hay un grupo de migrantes que no tiene acceso a ninguno de los regímenes y tendría que seguir siendo atendido a través del sistema de república hospitalaria. De esta manera se hizo un cálculo a partir del número de migrantes observado en diciembre del 2019 y con información histórica del uso de estos servicios de urgencias se realizó este cálculo. De acuerdo con esta información histórica, cerca del 30% de los migrantes hace uso de estos servicios de atención y normalmente utiliza estos servicios 7 veces al año. Entonces, a partir de esta información se calculó el costo
el costo de urgencia para este grupo de migrantes. Teniendo en cuenta estas condiciones en este escenario, el valor en el año 2020 sería 0.09% del PIB y podría ascender hasta 0.12 en el año 2022. Posteriormente, en un segundo escenario, supusimos que se realiza la afiliación de los migrantes que ya estaban a diciembre del 2019 y en este caso se asume 500.000 nuevos migrantes cada año, adicional a los colombianos retornados y a los niños nacidos de padres venezolanos. Pero a diferencia del anterior, además del aumento de los migrantes que pueden acceder al sistema subsidiado de salud, se consideró la entrada de 1 millón nuevo de migrantes en el 2021-2022, los cuales se atenderían a través del sistema de red pública, dado que la afiliación al régimen de seguridad social de un número tan grande no es fácil en un solo año. Entonces aquí se supuso que el 30% de estos migrantes podría en algún momento utilizar estos servicios. En este caso, el costo para el año 2020 ascendería a 0.12% del PIB y podría llegar hasta 0.21 en el 2022. A manera de referencia de cuánto es, de lo que representa este costo, es importante señalar que para el año 2019, la atención a todos los afiliados al régimen subsidiado en el país ascendía a 1.4% del PIB, los cuales atendían a más de 18 millones de afiliados. De otro lado, con respecto al costo fiscal en educación, también se miró en dos escenarios y aquí la referencia se realizó a partir del costo promedio por tipología. Este costo de tipología representa el costo por niño o por estudiante en un año. Esta tipología varía dependiendo si la institución está localizada en una zona urbana, rural y el tipo de departamento. Entonces aquí lo que tuvimos es el costo por niño por año a nivel del promedio del país. El valor para el 2019 era de 2.405.299 pesos. Teniendo en cuenta este valor, en el primer escenario, lo que se supuso es que todos los niños a diciembre del 2019 ascendían al sistema público. Para esto, se supone que el 17% de los migrantes estaban en edad escolar y atendía alguna institución pública. Este porcentaje se obtuvo a raíz de una información por edades, por rangos de edades, a partir de una encuesta que se realizó a los migrantes. Sin embargo, pues la dinámica de la población que entra puede variar, pero es una referencia del comportamiento en términos de edades y del acceso a la educación pública en este caso. Aquí lo que observamos es que para el año 2021 y 2022 el número de niños disminuye, esto porque no estamos asumiendo nuevos migrantes y estamos suponiendo que el 2% se gradúa y en esta medida ya no accede al sistema educativo. Con respecto a los servicios de alimentación y transporte, estos se proyectaron a partir de la información histórica, que como mencionaba anteriormente no cubre el 100% de los niños, este supuesto se mantuvo, y en este caso, con estos elementos, el costo
en 2019, que este es un costo ya observado, fue de 0.04% del PIB, y si se incrementan los niños a partir de la información que explicamos, este porcentaje podría subir para el 2020, 21 y 22 a 0.07% del PIB. En un segundo escenario, se supuso, como en el caso de los escenarios de salud, que los migrantes aumentan en un año a partir del 2020, y se asume que todos los niños en edad escolar atienden el sistema educativo. En este caso también se supuso que el 17% de esos migrantes está en edad escolar. No obstante, pues este porcentaje puede variar. Aquí lo que queremos con estos escenarios es ver cómo las situaciones extremas en términos de cuál sería como el mínimo dado los migrantes que había en diciembre del 2019, y qué pasaría en un caso extremo de que los migrantes aumentaran en 1.000.000 cada uno de los años a partir del 2020. Dadas estas condiciones, en el segundo escenario, el porcentaje, el valor de los recursos en términos del Producto Interno Bruto en el 2020 sería de 0.11 y podría ascender a 0.18 en el 2022. Aquí encontramos un resumen de los diferentes escenarios en términos de los costos de salud, educación y primera infancia. En términos de salud, entonces, en el escenario bajo, como mencionamos, podría llegar a 0.12 en el 2022 y en el escenario alto a 0.21. En términos de educación, en el 2022 podría llegar a 0.07% del PIB y en el escenario alto a 0.18. En primera infancia, se realizaron unos escenarios de crecimiento a partir del número de migrantes, y estos en el escenario bajo podrían ser de 0.02 y en el escenario alto de 0.03, esto en el 2022. El agregado, teniendo en cuenta los tres rubros de gastos, para el 2022 podría llegar a 0.21 en el escenario bajo y en el escenario alto podría llegar a 0.42. Es importante mencionar que este porcentaje incluye, como decía antes, distintas dinámicas de migración y distintas posibilidades de acceso de estos migrantes a la atención, tanto en servicios de salud como de educación. Aquí tenemos algunas experiencias de las entidades territoriales a partir de lo que mencioné al comienzo, que efectivamente algunos municipios asignan recursos adicionales a los del gobierno nacional para financiar programas para la atención a los migrantes. No obstante, como mencionaba, no hay registros centralizados que nos permitan cuantificar el total de estos costos. Por esta razón realizamos algunas entrevistas a través de encuestas a funcionarios de las Secretarías de Educación y Salud de 4 entidades territoriales, en particular de Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cartagena. Desafortunadamente no pudimos contar con la información de Cúcuta, que dado que pues, hubiese sido interesante dado el volumen de migrantes que recibe. Estas entidades, a partir de la encuesta, nos manifestaron información en términos de costos y nos manifestaron preocupaciones en términos de los retos que han tenido para la atención en materia de salud y educación. Estos retos pues se pueden resumir especialmente en términos de salud, en la preocupación por el crecimiento pasivo que vienen acumulando estas entidades con los hospitales de la red pública hospitalaria. Como mencionaba al comienzo, parte de las atenciones de urgencias ha sido cubierta por el Ministerio de Salud, pero hay un porcentaje importante
importante que aún está faltando por financiación. Entonces, este es un tema que las entidades territoriales manifiestan como, como un punto de preocupación para la atención de este grupo de migrantes que corresponden a los que no se atienden a través del Sistema General de Seguridad Social en Salud. En términos de educación, las entidades territoriales manifestaron diversos retos que han tenido. El primero es con respecto a la identificación del nivel educativo, dadas las diferencias que existen en los programas educativos de Venezuela y Colombia. Esto hace que se requiera personal capacitado para aplicar pruebas y realizar como la nivelación de los niños, y esto puede demorar el acceso a la matrícula de alguno de los niños. De otro lado, también manifestaban la preocupación en términos de las dificultades que tenían los estudiantes cuando llegaban a 11 para obtener el título de bachiller, dada la dificultad que había para que ellos presentaran el examen del IFES, dados los requerimientos de la institución. No obstante, como ya mencioné, el Ministerio de Educación y Migración Colombia han trabajado en la expedición de un permiso especial educativo para que estos estudiantes se puedan graduar. De otro lado, en términos de la financiación del caso particular de educación, la mayoría de los recursos hasta el 2019 provenían de los recursos del Sistema General de Participaciones que recibían los municipios por los niños matriculados. Algunas entidades territoriales con recursos propios abrieron nuevas instituciones o nuevos recursos adicionales a los recursos que recibían del gobierno nacional. También hay una preocupación que fue consistente en términos de las atenciones a los programas programas de alimentación escolar y transporte, que teniendo en cuenta, como mencioné antes, que los recursos no cubren a toda la población en este sentido. Finalmente, algunas anotaciones con respecto al impacto de la pandemia del COVID-19, y esta ha generado nuevos desafíos tanto para el gobierno nacional como para las autoridades regionales y locales para enfrentar tanto la pandemia como el fenómeno migratorio. Las dinámicas a partir de esta pandemia en términos de la migración han cambiado, se han venido ajustando, y en esta medida las medidas de respuestas del gobierno también han tenido que adaptarse y ser coherentes con esta nueva situación, y especialmente para la prevención del riesgo epidemiológico y sus efectos en términos de efectos sociales en términos de los migrantes. Entonces, esto ha generado una demanda mayor en términos de recursos, y para esto, pues, el gobierno ha tenido que acudir a donantes internacionales y organismos de cooperación para tratar de cubrir la financiación de estos nuevos retos que esta pandemia ha generado en el país. Finalmente, a manera de resumen y como conclusiones del documento, lo que podemos decir es que efectivamente el fenómeno migratorio ha generado una demanda creciente por servicios de educación, salud y otros servicios. Aquí, además de atención en primera infancia, no mencionamos otros como vivienda y otros tipos de servicios públicos que también, que también han generado
demanda por estos recursos a partir del proceso migratorio. Esto por el lado del gasto, pero también se han generado algunos recursos en términos del impuesto de IVA y de renta. Con base en la información del Gobierno Nacional y de los Ministerios de Educación y Salud y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el costo de la prestación de estos servicios que calculamos para el periodo 2017-2019 ascendía a 0.12% del PIB. A partir de las estimaciones que realizamos en términos de impuestos del IVA, este ascendía a 0.03% anual y en términos de renta a 0.01%. Los resultados del ejercicio de proyección que les mostraba en el mediano plazo para diferentes escenarios indican que los costos podrían fluctuar en el 2020 entre 0.19 y 0.26 y esto podría ascender en el 2022 a 0.20 o 0.42 dependiendo del escenario de migración que estemos considerando. Muchas gracias por su atención. Si hay alguien interesado en conocer más detalles del documento, este está publicado en el repositorio del Banco de la República en el siguiente, en este link, en el link que está expuesto en la pantalla. Agradezco su atención. Muchas gracias.